Bueno, entonces ahora nos queda la última parte, que es la parte de combinaciones, que es muy parecido a las variaciones, así que tienen que prestar mucha atención justamente para no confundirse. Básicamente es contar conjuntos, como todo. El tema es cómo se forman esos conjuntos. Entonces, vamos a hacer una comparación entre las combinaciones y las variaciones. Nosotros, por ejemplo, ¿qué sabemos de las variaciones? Bueno, de las variaciones sabemos que la cantidad de lugares y la cantidad de elementos no suele ser la misma, porque si fuera la misma estaríamos en presencia de permutaciones. Otra cosa que sabemos de las variaciones es que el orden es muy importante. Nosotros habíamos dicho inclusive, no sé si ustedes se acordarán, que es tan importante el orden que dos conjuntos que tienen los mismos elementos pero en distinto orden son distintos. Y una prueba de eso son los números, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo el número 325 y tengo el número 532, por más que yo tenga los mismos dígitos, el hecho de que me cambie el orden de los dígitos, me cambió el número. Si yo digo cuántos números distintos se pueden formar, y bueno, cambio el orden de las cifras y obviamente formo un conjunto nuevo. ¿Qué vamos a saber, qué sabemos o qué vamos a aprender, mejor dicho, porque todavía no sabemos nada de las combinaciones? En las combinaciones también suele pasar que la cantidad de lugares y la cantidad de elementos no es el mismo. No suele ser la misma. Yo, por ejemplo, acá podría estar formando números con todos los dígitos, ¿no? Desde el 0 hasta el 9. Y bueno, entre el 325 y el 532, si bien da la casualidad de que tengan los mismos números, al tenerlo en distinto orden, obviamente no se forma la misma cantidad. Entonces importa el orden. Pero en las combinaciones, el orden no va a importar. En las combinaciones no importa el orden. Significa que si yo tengo elementos y los cambio de lugar, no es otro conjunto, es el mismo de antes. Yo los puedo cambiar de lugar a los elementos dentro de un mismo conjunto y no pasa nada. Esto es importante porque en parte es lo que a mí me permite distinguir entre las combinaciones y las variaciones. Así que yo les diría que esto lo tengan muy presente porque es muy importante. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sería un ejemplo de combinaciones? Un ejemplo puede ser de un curso de 25 alumnos, de cuántas maneras distintas puedo seleccionar 3 delegados. Si yo estoy por seleccionar 3 delegados, van a tener los 3 la misma función. Es decir, que si yo elijo, por ejemplo, a Gastón, a Alberto y a Ramiro, me va a dar lo mismo decir que en realidad elegí a Alberto, a Ramiro y a Gastón. O que elegí a Ramiro, a Gastón y a Alberto. A Ramiro, Alberto y Gastón. O sea, el orden en el que yo nombre o escriba o agrupe los elementos no tiene importancia porque una vez que yo seleccioné a las 3 personas que van a ser delegadas, por más que entre ellos cambien de lugar, los roles no cambian. El conjunto es el mismo. En cambio, para ver la diferencia con una variación, si fuera variación, podría ser un ejercicio así, de un aula donde de un curso con 25 alumnos necesito seleccionar 3, uno para que sea el presidente de una asociación, otro para que sea el secretario y otro para que sea el tesorero. Entonces, como yo a cada uno le estoy dando una función específica, no es lo mismo que Gastón sea el presidente, Alberto sea el secretario y Ramiro sea el tesorero, a que Ramiro sea el presidente, Gastón sea el secretario y Alberto sea el tesorero. Es decir, yo le doy a cada uno distinta ocupación. Entonces ahí sí me importa el orden.
Si yo digo el primero que nombro es el presidente, el segundo es el secretario y el tercero es el tesorero, no me da lo mismo el orden en el que los estoy nombrando. Entonces, cuando el orden importa, porque si yo cambio al orden, me da una manera nueva de elegir, en este caso, a las personas, estamos hablando de variaciones. En cambio, si yo cuando varío el orden, me da lo mismo y no hay ninguna diferencia nombrarlos de una manera que de otra, estoy hablando de combinaciones. Bien, yo les dije que en las variaciones yo tengo también, por ejemplo, la cantidad de elementos y la cantidad de lugares para completar no coinciden, por eso es una característica de las combinaciones. Igual que pasa en las variaciones. En este caso se van a llamar entonces combinaciones de 25 elementos tomados de A3. Siempre acá van los elementos y acá van los lugares. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas combinaciones? Porque hasta ahora venía todo pensándolo, cuántos lugares y cómo los puedo manejar, pero acá es la primera que es una fórmula. Yo tengo que hacer una división, tengo que calcular las variaciones de 25 elementos tomados de A3, es decir, coincide en todo, pero en vez de combinaciones, variaciones, que ya lo sé hacer, y lo tengo que dividir sobre las permutaciones de 3 elementos. En este caso, por ejemplo, si yo tengo 25 elementos para 3 lugares, tengo acá los 3 lugares, para el primero voy a tener 25 posibilidades, para el otro voy a tener 24, y para el otro voy a tener 23. Esas son las variaciones de 25 elementos tomados de 3. Y las permutaciones de 3, como la cantidad de elementos y de lugares es la misma, hay un solo número, 3 elementos, 3 lugares. Entonces voy a tener 3 lugares también abajo. Para el primero voy a tener 3 posibilidades, para el segundo voy a tener 2 y para el último voy a tener, por ejemplo, el 24 y el 3, lo voy a simplificar por 3, acá me queda 1 y acá me va a quedar 8. Y como no, así puedo simplificar el 8 con el 2, el 8 con el 2, acá me va a quedar un 1 y acá me va a quedar un 4. Y ahora entonces me va a quedar 25 por 4 por 23. Y me queda entonces que la cantidad de formas distintas que puedo elegir 3 alumnos en un curso de 25 es de 2.300. 2.300 maneras distintas de elegir 3 alumnos en un curso de 25. Y vamos a escribir entonces acá la fórmula de las combinaciones. Si yo tengo unas combinaciones, por ejemplo, de 7 elementos tomados de A2, me va a quedar arriba las variaciones de 7 elementos tomados de A2 sobre las permutaciones de 2. Si yo tengo las combinaciones de 10 elementos tomados de A6, va a ser igual a las variaciones de 10 elementos tomados de A6 sobre las permutaciones de 6. Si yo tuviera las combinaciones de 28 elementos tomados de A2, van a ser las variaciones de 28 elementos tomados de A2 sobre las permutaciones de 2. Bien, bueno, los dejo para acá, los dejo para pensar y para que hagan también ejercicios.